Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. En esta ocasión vamos a hacerla un poco diferente, un poco anecdótica respecto de un personaje pues que todavía no lo he situado en, por decirlo así, un universo literario propio, pero es un personaje que hace algún tiempo vengo reseñando, a veces en comentarios, a veces en post, al que denominé hermeneutes hiperfrénico, ¿cierto? Hermeneutes, pues, por el tema de la hermenéutica, el tema de la interpretación y demás, que le da cierto sesgo académico, al mismo tiempo humorístico, ¿no? Y también por todo este aspecto de la hiperfrenia. Es un personaje, pues, desde el cual reflexiono respecto de algunos asuntos literarios, pero no de una manera, por decirlo así, completamente seria, completamente imperturbable, completamente, o con, digámoslo también, aspiraciones de objetividad, ¿no? Que es lo que se trata de muchas veces de hacer, sino de una manera un poco más distendida, porque no solamente es un personaje que sea una crítica a todo lo que hay afuera, ¿no? Respecto de ciertas actitudes de los poetas, sino también es una crítica personal, ¿no? Constructiva, igual una crítica que me hago, porque algunos de los rasgos de este personaje pues por lo menos yo los comparto y también he conocido muchos escritores que los comparten. Entonces, de una forma un poco más distendida, tomar un poco y reflexionar. Por ejemplo, una de las reflexiones, vamos a leerla, ¿no? Hermeneutes hiperfrénico, eróticas. Descansa tendida entre intersticios, mente carmesí, piel lúbrica, serendipia inefable y ardiente, sexo húmedo, nenúfar anhelado, luego del vibrante petricor, despedido por tus pliegues prístinos que me convierten en nefelibata. La campesina, descendiente de una antigua y rica estirpe de poetas, no atinó a sonrojarse, más bien sonrió con complacencia y le acarició la cabeza a Hermeneutes, quien se hallaba profundamente conmovido ante el influjo de sus propios versos. Ella no lo dijo, mas quiso recordarle que la poesía implica más que ornato, subversión del lenguaje, construcción de nuevos símbolos y, como no, alteración de los sentidos. En esta breve reflexión hay un aspecto formal que se nota demasiado, ¿no? En la elección deliberada de las palabras. ¿Por qué? Porque muchas de esas palabras, serendipia, inefable, nenúfar, nefelibata, que es un aporte del poeta Rubén Darío, prístino, etc., hay una serie de palabras que, de hecho, anualmente, y muchas personas o escritores participan en eso, como las palabras más bellas del idioma, por ejemplo. Entonces, algunas de estas palabras aparecen allí y se refuerza la idea que el utilizar esa serie de palabras poéticas, que es otro tema, que quizás trataremos con un poco más de rigor más adelante, es un tema en el cual muchas de esas palabras son utilizadas y a veces caemos en eso, utilizar ciertas palabras, no solo por su evidente connotación poética, su eufonía, su buen sonido, su gran capacidad para evocar imágenes, sino también porque se va volviendo una especie de recurso, una especie de muletilla, una especie de lugar común, y tratar de evitar a toda costa lo prosaico. Eso tiene una buena intención, porque para construir alquimia del lenguaje se requieren materiales elevados, pero también caemos en el error de tomar estas palabras y a excluir a palabras, por decirlo así, más comunes y corrientes, como si con esas palabras no se pudiese hacer poesía también. Entonces, digamos que es un defecto de construcción, tanto de forma y también un poco de fondo, que por lo menos yo mismo reconozco. Y por eso el personaje de Hermeneutes lo trae aquí en este breve reflexión, microrelato, pues, se haya dedicándoselo o exponiéndolo
frente a una campesina que viene pues de una línea de grandes poetas, lo que quiere significar que muchas veces personas que nosotros no creeríamos o que mucha gente no consideraría que tiene determinado nivel porque no trata de ostentar nada de eso, realmente estas personas muchas veces saben más de poesía. Por eso se relaciona con el tema bucólico pastoril como un género pues bastante, y una reflexión y un temario sobre todo bastante abundante en la poesía, y por ello se concatena, se busca un personaje deliberado fuera de la academia para contrastar con un personaje académico que sin embargo no está haciendo un uso adecuado del idioma, y que en esos versos que se plasman allí evidentemente hay un superávit de imágenes, pero hay un déficit en cuanto a la idea, ¿no? No se alcanza a desarrollar tanto porque se repite. Ahora habrá quien le guste las líneas que se generaron así, pero también hay que ser, no solamente verlo desde un punto de vista de simpatías o antipatías personales, sino también de construcción, ¿cierto? Recordando lo que habíamos hablado de ese tríptico poético, de ese espacio, ¿no? Que no es un isósceles propiamente, por supuesto, no es un triángulo isósceles poético, digamos que pueda determinarse con una exactitud geométrica, ¿no? Cada uno de los elementos que va allí, tema del espacio que ocupa, el tema de la idea y el tema también de la imagen, ¿no? Vinculado con el del lenguaje, pero es bueno ver cómo en ocasiones abusamos, ¿no? De ciertas expresiones, porque por ejemplo, por recordar una palabra, esternocleidomastoideo, pues, que es un músculo creo que del cuello, pues realmente no es la palabra más poética del mundo, pero no podemos proscribir un grupo de palabras, ¿cierto?, en beneficio exclusivo, como si estuviésemos construyendo una especie de fórmula aritmética, ¿no?, para obtener unos resultados solo con determinadas palabras. Y muchas veces por cierto ocultismo, cierto purismo, cierta influencia, nos volcamos hacia determinadas palabras y le damos la espalda a palabras comunes y corrientes. Entonces es importante crear estos personajes, ¿cierto?, para reflexionar un poco sobre nosotros mismos, sobre nuestros esfuerzos literarios. Es un buen ejercicio propuesto, crear un personaje y escribir ciertas formas deliberadamente, no digamos incorrectas o correctas, digamos como deliberadamente en un sentido opuesto al que lo haríamos o al que estamos convencidos de hacerlo en ese momento, y ver por qué usamos esos dichos insumos. Acá hay otro ejemplo de hermenéutica hiperfrénico, recital. Mientras todos los poetas evocaban la luna, las cabelleras de oro, el cigarro siempre inconcluso frente a la mítica hoja en blanco de la cual huye la esquiva musa, las intermitencias de la muerte, la pureza del ámbar, él bostezaba y recitaba mentalmente sus propias composiciones. Por supuesto que no dejó de emitir los aplausos de rigor, que no se compraban a precio de oro, sino de ego. Pues aquí se abordan dos problemas, ¿no? El problema de cierta, por usar un término en boga, de cierta toxicidad que hay cierto en determinados ambientes, afortunadamente no en todos, ¿no? Frente a la poesía propia y a la poesía ajena, ¿no? Porque en tanto se ven unos intercambios donde no hay un análisis, por supuesto, respetuoso, porque el otro extremo, la otra polaridad es hacer unos análisis absolutamente descarnados y absolutamente, no solamente irrespetuosos, sino absolutamente desproporcionados frente a la cuestión o al pequeño ajuste que requiere el texto del contertulio o del poeta que estamos analizando, en este caso, sino que se hacen con una deliberada mala intención. Entonces la crítica debe tener, sostenerse, ¿cierto?, ser un punto medio entre los extremos, no irse tampoco ni a destruir por destruir y tampoco a almidonar de alguna forma y va a convalidar cualquier tipo de expresión solamente porque se espera un retorno del otro poeta o del otro escritor. Y vemos acá de nuevo el tema formal también, otra vez los grandes temas de la poesía, la muerte, símbolos hermosos como el ámbar, la hoja en blanco, la musa, una serie de situaciones
que con este personaje pues las estamos trayendo un poco para reflexionar. Ustedes también tendrán sus propios personajes que habrán creado o sus propios momentos de reflexión cuando dijeron escribí eso, pero quizá puedo haberlo hecho de otra forma. Es importante y es bueno y es también divertido un poco jugar con esas, digamos, facetas creativas, ¿no? Hay una tesis por allí con algún tipo de extensión en la cual se plantea que de hecho el autor de la obra no es directamente la persona física que la escribe, sino que el autor crea un personaje que a su vez es una especie de demiurgo que a su vez crea otros personajes. Es, digamos, lo que en el universo de hermenéutica hiperfrénico él también genera sus otros personajes al tiempo que es un personaje generado. Bueno, esperamos pues que esta breve reflexión les sea de alguna utilidad. Los invitamos pues a suscribirse, compartir el contenido y nos estaremos viendo en un próximo episodio.